Buenos días, tardes, miembros de la mesa directiva. Agradecemos su presencia el día de hoy. Mi nombre es Luis Ricardo Ramírez Gutiérrez y junto a mis compañeros Baltasar Lara, Humberto Castro y Jacqueline Méndez, conformamos el equipo de auditor que se llevó a cabo para la auditoría administrativa de la empresa Lugasa, Estación de Servicio. Esta presentación tiene como objetivo compartir los hallazgos más relevantes del informe final de auditoría, las áreas evaluadas, los resultados obtenidos y nuestras recomendaciones para fortalecer los procesos administrativos y de seguridad de la información de la organización. ¿Ok? Bueno. Auditoría administrativa a la empresa Lugasa, estaciones de servicio. Informe final de auditoría administrativa a las estaciones de servicio Lugasa, auditoría administrativa Lugasa, Servicio Colorado Sonora. Este es el reporte final de auditoría administrativa a la empresa Lugasa, entregado el 4 de mayo del 2025. Como partes interesadas, el gerente del Departamento de Administración y Contaduría de Lugasa, el licenciado Carlos Armando Aguayo G. El nombre del grupo auditor, que aquí presente Luis Ricardo Ramírez Gutiérrez, y nuestros compañeros auditores, que son Baltasar Antonio Lara Álvarez, José Humberto Castro López y Jacqueline Ángela Méndez Hernández. A continuación presentaremos el contenido, conformado con objetivos, punto número 1, los alcances, las normativas y estándares, las recomendaciones, la propuesta tecnológica, las conclusiones, el periodo de cobertura de la auditoría, las firmas de conformidad y por último los anexos. A continuación, mi compañero Baltasar va a presentar los objetivos y los alcances. Objetivo: evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos en la estación de servicio de Lugasa, ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora, mediante la aplicación de un plan de auditoría estructurado con el fin de identificar áreas de mejora, optimizar recursos, fortalecer los controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas internas, las disposiciones legales vigentes y los estándares del sector. Asimismo, se busca proporcionar recomendaciones específicas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión operativa y administrativa de la estación auditada. Alcances: la auditoría abarcó las siguientes estaciones de servicio de Lugasa: Avenida Revolución y calle 40, Avenida Revolución y calle Cuarta, Avenida Hidalgo y calle Sexta, Calzada Constitución y Río Colorado. La auditoría abarcó las siguientes áreas: gestión y administración de recursos humanos, administración y control de activos, proceso administrativo de venta y atención al cliente, cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y regulatorias, mantenimiento documental y gestión de instalaciones administrativas. Se evaluaron los procesos administrativos implementados en cada estación de servicio, así como los procedimientos operativos relacionados y las medidas de seguridad de la información, correspondientes al periodo del 15 de abril al 28 de abril del 2025. Bien. A continuación, mi compañera va a hablar sobre la normativa y los estándares utilizados para la auditoría. Pues la auditoría se basó en las normativas ISO 9001, que es de sistemas de gestión de la calidad, y la ISO 45001, sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y a continuación presentaré los resultados de la presente auditoría, empezando por el punto número 1, política de seguridad de la información. 1.1, directrices de gestión de la seguridad de la información. 1.1.1, políticas para la seguridad de la información con una calificación de 95.05%. Y 1.1.2, revisión de las políticas para la seguridad de la información con el 90% de calificación. En total, del dominio 1 obtiene una calificación de 93.94%. Resultados. Durante la auditoría se constató que las políticas de seguridad de la información en las estaciones de servicio de Lugasa están adecuadamente definidas, documentadas y comunicadas al personal correspondiente. Se encontró que los lineamientos vigentes cubren de manera integral los aspectos esenciales de protección de datos y uso responsable de los sistemas de información. No obstante, se identificó que la revisión periódica de esas políticas, aunque contemplada en los procedimientos internos, no siempre se realiza con la frecuencia estipulada. Esta situación podría aumentar el riesgo de la desactualización frente a cambios tecnológicos, regulatorios o de riesgos emergentes. Punto número 2, organización de la seguridad de la información. 2.1, organización interna. 2.1.1, roles y responsabilidad en seguridad de la información con una calificación de 85%. 2.1.2, segregación de tareas con una calificación de 80%. 2.1.3, contacto con las autoridades, 75%. 2.1.4, contacto con grupos de interés especial, 70%, y 2.1.5, seguridad de la información en la gestión de proyectos con un 78.0%. Punto número 2.2, dispositivos y teletrabajo, 2.2.1, política de dispositivos móviles con una calificación de 82.00%, y 2.2.2, teletrabajo, 76.00%. Calificación del dominio 2, 78.00%. Resultados. Durante la auditoría se observó que la organización de la seguridad de la información presenta un desarrollo satisfactorio en varios aspectos claves.
La definición de roles y responsabilidades en materia de seguridad está claramente documentada en la mayoría de las estaciones, permitiendo una adecuada asignación de funciones. La segregación de tareas críticas se ha implementado en un nivel aceptable, contribuyendo a una reducción de riesgos asociados a la concentración de funciones. Asimismo, se cuenta con mecanismos formales de contacto con autoridades y grupos de interés especial, aunque se identificó que podrían fortalecerse las políticas de comunicación para garantizar respuestas más ágiles en caso de incidentes. En cuanto a la seguridad de la gestión de proyectos, se observó que se integran controles básicos de seguridad desde la planificación, aunque aún existen oportunidades para establecer una metodología más robusta y estandarizada. Respecto al uso de dispositivos móviles y el teletrabajo, se cuenta con políticas generales que regulan su uso seguro. Si bien se recomienda actualizar periódicamente dichas políticas para alinearlas a mejores prácticas y cambios tecnológicos recientes. En el punto número 3, seguridad relativa a los recursos humanos. 3.1, antes del empleo, pues, puntos. 3.1.1, investigación de antecedentes, con una calificación del 85%. 3.1.2, términos y condiciones del empleo, con una calificación del 90%. 3.2, durante el empleo. 3.2.1, responsabilidad de la gestión, con una calificación de 82%. 3.2.2, conciencia, educación y capacitación en seguridad de la información, con una calificación del 78%. 3.2.3, proceso disciplinario, con una calificación del 80%. Punto 3.3, finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo. Punto 3.3.1, responsabilidades ante la finalización o cambio, con una calificación del 85%, lo que nos da un total de dominio 3 del 82.85%. Los resultados. Se verificó que la investigación de antecedentes laborales se realizara de manera sistemática para la mayoría de los puestos, aumentando la contabilidad del proceso de selección. Los términos y condiciones del empleo incluyen cláusulas específicas de seguridad de la información, reflejando un esfuerzo importante por integrar la seguridad desde el inicio de la relación laboral. Durante el empleo, la responsabilidad de gestión en temas de seguridad de la información se encuentra asignada y comunicada a las áreas pertinentes, contribuyendo a un entorno laboral más seguro y las actividades con conciencia y capacitación en la seguridad de la información se llevan a cabo de forma programada, aunque se recomienda ampliar su alcance todo el personal operativo para fortalecer aún más las culturas organizacionales en este proceso. El proceso disciplinario contempla infracciones relacionadas con la seguridad, ofreciendo un marco claro de actuación ante incidentes. Al finalizar el empleo o realizar cambios en el puesto de trabajo, se implementan procedimientos de actualización y renovación de acceso, recurriendo considerablemente a los riesgos de acceso no autorizado a sistemas o datos confidenciales. 4. Gestión de activos. 4.1. Responsabilidad sobre los activos. 4.1. Inventario de activos, con una calificación del 92%. 4.1.2. Propiedad de los activos, con una calificación del 88%. 4.1.3. Uso aceptable de los activos, con una calificación del 85%. 4.1.4. Devolución de activos, con una calificación del 83%. 4.2. Clasificación de la información. 4.2.1 Clasificación de la información, con una calificación del 80%. 4.2.2 Etiquetado de la información, con una calificación del 78%. 4.2.3 Manipulado de la información, con una calificación del 75%. 4.3 Manipulación de los soportes. 4.3.1 Gestión de soportes extraíbles, con una calificación del 72%. 4.3.2 Eliminación de soportes, con una calificación del 70%. 4.3.3 Soportes físicos de tránsito, con una calificación del 68%, con lo que el total del dominio 4 es del 79.55%. Los resultados. La auditoría evidenció que la organización mantiene un inventario de activos actualizado, bien documentado, lo cual permite un control y seguimiento de bienes de la información. La asignación de propiedad sobre los activos se encuentra definida en la mayoría de áreas, fortaleciendo la responsabilidad individual sobre los recursos tecnológicos. Las políticas de uso aceptables son conocidas por el personal, aunque se recomienda realizar refrescamientos periódicos para mantener el conocimiento vigente. La devolución de activos tras la finalización de la relación laboral se lleva a cabo de manera sistemática en la mayoría de casos, reduciendo riesgos y pérdidas de activos. La relación con la clasificación de la información existe una política formal que define los niveles de confidencialidad.
y el etiquetado de la información se implementa con un nivel de consistencia aceptable. Sin embargo, sugiere reforzar los procesamientos de manejo de la información confidencial para incrementar la protección de los datos sensibles. En cuanto a la manipulación de soportes, se observó que existen ligamentos básicos para la gestión, eliminación y soportes extraíbles, así como su traslado seguro y no obstante. Se identificaron puntos de mejora en la formalización de estos procedimientos, especialmente en lo respectivo al aseguramiento del transporte de soportes físicos. Ahora mi compañero Baltasar hablará sobre el control de acceso, que sería el punto 5. Control de acceso. 5.1. Requisitos del negocio para el control de acceso. 5.1.1. Políticas de control de acceso, 85%. 5.1.2. Acceso de las redes y los servicios de red, 80%. 5.2. Gestión del acceso de usuario. 5.2.1. Registro y baja de usuario, 78%. 5.2.2. Provisiones de acceso de usuarios. 5.3. Responsabilidades del usuario. 5.3.1. Uso de la información secreta de autenticación, 70%. 5.4. Control del acceso a sistemas y aplicaciones. 5.4.1. Restricción del acceso a la información, 80%. 5.4.2. Procedimiento seguro de iniciación, 78%. 5.4.3. Sistemas de gestión de contraseña, 76%. Total dominio, 77 puntos de 5%. Resultados. La auditoría mostró que la política de control de acceso se encuentra debidamente documentada y el proceso de actualización continua, permitiendo una aplicación consistente de los controles de acceso en la estación de servicio. Se han establecido medidas adecuadas para controlar el acceso a redes y servicios, contribuyendo a reducir el riesgo de accesos no autorizados. En cuanto a la gestión de acceso de usuarios, los procesos de registro, baja y provisión de acceso están formalizados y se encuentran de manera sistemática en la mayoría de los casos, aunque se recomienda fortalecer la verificación documental en altas y bajas de los usuarios para robustecer el control. Respecto a la responsabilidad del usuario, se han desarrollado una estrategia de concienciación sobre el uso correcto de credenciales de autenticación, la cual está en la fase de consolidación y requiere ser reforzada mediante campañas periódicas de sensibilización. Sobre el control de acceso a sistemas y aplicaciones, se cuenta con el procedimiento seguro de iniciación y política de restricción de acceso a información sensible. Aunque el sistema de gestión de contraseñas implementado contempla buenas prácticas básicas, aunque se identificó como área de mejoras el fortalecimiento de los requisitos de complejidad y periodicidad de cambios de contraseña. Sexto punto, criptografía. Controles criptográficos. 6.1, controles criptográficos. 6.1.1, políticas de uso de los controles criptográficos, 75%. 6.1.2, gestión de claves, 70%. Total del dominio, 72.50%. Resultados. Durante la auditoría se constató que existe una política de uso de controles criptográficos formalmente establecida, la cual proporciona lineamientos generales para la protección de la información sensible mediante técnicas de cifrado. Esa política ha sido difundida entre las áreas responsables, aunque se identificó que podía beneficiarse de una actualización para alinearse más estrechamente a las mejores prácticas internacionales. En cuanto a la gestión de claves criptográficas, se cuenta con procedimientos básicos para su generación, almacenamiento y distribución segura. Muy bien. Recomendaciones. Políticas de seguridad de la información. 1.1.1 Políticas para la seguridad de la información. Recomendamos mantener las políticas actuales y establecer un proceso de revisión por pares para asegurar que continúen alineadas con los objetivos estratégicos de las mejores prácticas del sector. 1.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información. Punto número 2. Evaluación de la seguridad de la información. 2.1 Organización interna. 2.1.1 Roles y seguridades de la seguridad de la información. Actualizar los organigramas y manuales de funciones para definir con mayor precisión los roles de seguridad de cada área operativa. 2.1.2 Segregación de tareas. Separar funciones críticas como administración de sistemas, auditoría y soporte técnico para evitar conflictos de interés y posibles fraudes. 2.1.3 Contacto con las autoridades. Establecer un protocolo de comunicación con autoridades como Policía Cibernética, Protección Civil, etc. y designar un responsable por estación. 2.1.4 Contacto con grupos de interés especial. Vincularse con asociaciones de seguridad informática o participar en foros nacionales para mantenerse actualizados sobre amenazas emergentes. 2.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos. Incorporar evaluaciones de impacto en la seguridad de la información desde la fase de planeación de cada proyecto nuevo. Punto 2.2 Dispositivos y teletrabajo. 2.1.2 2.2.1
Política de dispositivos móviles. Implementar una política que incluya cifrado obligatorio, autenticación multifactor y borrado remoto para dispositivos móviles. Seguridad relativa a los recursos humanos. El punto 3.1. Antes del empleo. 3.1.1. Investigación de antecedentes. Estandarizar los procedimientos de verificación y antecedentes para todos los puntos documentados, las evidencias revisadas. Punto 3.1.2. Términos y condiciones del empleo. Incluir cláusulas obligatorias de confidencialidad, uso ético de la información y sanciones por incumplimiento en todos los contratos. Punto 3.2. Durante el empleo. Punto 3.2.1. Responsabilidad de gestión. Capacitar a los líderes de área sobre su rol en la gestión de seguridad de la información y evaluarlos con métricas claras. 3.2.2. Conciencia, educación y capacitación en seguridad de la información. Desarrollar un plan anual de formación continua para todo el personal, incluyendo simulacros de respuesta a incendios. 3.2.3. Proceso disciplinario. Integrar a los reglamentos internos un apartado específico donde sanciones ante violaciones a la seguridad de la información. 3.3. Finalización del empleo o cambio en el puesto. 3.3.1. Responsabilidades ante la finalización o cambio. Implementar un checklist de salida, incluida la renovación de acceso, recuperación de activos y firma de confidencialidad. Punto 4. Gestión de activos. 4.1. Responsabilidad sobre los activos. 4.1.1. Inventario de activos. Digitalizar y centralizar el inventario con registros de ubicación, responsable y estado de cada activo en tiempo real. Control de acceso. 5.1. Requisitos de negocio para el control de acceso. 5.1.1. Política de control de acceso. Actualizar la política de acceso según el principio del mínimo privilegio y documentar su aplicación. 5.1.2. Acceso a redes y servicios de red. Monitorear continuamente los accesos y generar alertas ante intentos sospechosos. 5.2. Gestión de acceso de usuarios. 5.2.1. Registro y baja de usuarios. Automatizar el alta y baja de usuarios mediante flujos aprobados y documentados. 5.2.2. Previsiones de acceso de usuario. Implementar validación doble. Supervisor ITI antes de conceder permisos de acceso. 5.3. Responsabilidad del usuario. 5.3.1. Uso de información secreta de autenticación. Capacitar sobre la confidencialidad de contraseñas y exigir cambios periódicos, mínimo cada 90 días. Punto número 6. Criptografía. El punto número 6.1.1. Política de uso de controles criptográficos. Recomienda actualizar la política para especificar algoritmos aceptados, niveles de cifrado mínimos y áreas de aplicación obligatoria. El punto 6.1.2. Gestión de claves. Recomienda implementar un sistema de gestión de claves con controles de acceso, respaldo, expiración y rotación automática. Muy bien. Punto número 6. Propuesta tecnológica. Para abordar las deficiencias identificadas en la auditoría, se propone la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, basado en la norma ISO/IEC 27001. Este sistema proporcionará un marco estructurado para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información dentro de la organización. Además, se recomienda la adopción de soluciones tecnológicas específicas, como la gestión de identidades y accesos, utilizando herramientas como Okta o Microsoft Azure Active Directory para controlar y monitorear el acceso a los usuarios de sistemas y aplicaciones, el cifrado de datos, e implementar soluciones de cifrado como BitLocker o Veracrypt para proteger la información almacenada en dispositivos y servidores. El control de acceso físico, que sería la instalación de sistemas de control de acceso biométrico o mediante tarjetas inteligentes en áreas sensibles. La capacitación en seguridad de la información, desarrollar programas de formación continua para el personal, utilizando plataformas de e-learning que incluyan módulos sobre las políticas de seguridad, el manejo de información confidencial y respuestas ante incidentes. Por último, las conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos en la auditoría, ese equipo auditor emite la opinión con salvedades, toda vez que se identificaron deficiencias significativas en los dominios de control de acceso, criptografía y seguridad física y del entorno. Estas áreas representan riesgos que podrían comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los activos de la organización. Es imperativo que el UGASA adopte las recomendaciones proporcionadas para mitigar esos riesgos y fortalecer su postura de seguridad. Periodo de cobertura de la auditoría. La auditoría se llevó a cabo en el transcurso del tiempo del 15 de abril del 2025 al 28 de abril del 2025. A continuación se presenta la firma de conformidad de su servidor Luis Ricardo Ramírez Gutiérrez y los anexos con las fotografías de los lugares donde se realizó la auditoría. Por su atención,
Agradecemos la colaboración brindada durante todo el proceso de la auditoría. Reiteramos que nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento institucional de Lugasa y estaciones de servicios. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.